hermanos, Dios les bendiga. Nos presentamos esta mañana y les damos la bienvenida desde aquí, desde la Florida, para recibir la palabra de Dios a través de la voz de nuestro hermano John Linton, con un tema de El Hijo Varón, es de la serie del Apocalipsis. Y buenos días, Dios les bendiga. Entonces vamos a escuchar la palabra. Gracias. Pues bueno, vamos a comenzar en esta mañana acerca de las escrituras del Apocalipsis, el cual dice que el plan de Dios llega a su plenitud. Y comenzando con Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y éste te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El plan de Dios ha sido siempre que el hombre esté cerca de Él. Entonces, por eso estas escrituras nos hablan de que Dios tiene un plan perfecto para sus hijos. You need to go up here so I can follow you. Okay. I have no idea where you are. Yeah, I'm here. I just finished this. Okay. Thank you. So the first thing Lo primero I wanted to mention is, que quiero mencionar es, as you heard, the Lord purposed back in Genesis to bruise the serpent. como escuchamos hace un momento aquí en plan del Señor en Génesis, es herir en la cabeza a la serpiente. And he will bring that purpose to pass now in the end time. Y ese propósito lo va a cumplir en estos últimos tiempos. But he's going to do it through the church. Y lo va a hacer a través de la iglesia. People have this idea that God's just going to do everything himself. La gente tiene la idea de que Dios va a hacer todas las cosas, Él va a hacer todo. But he's going to use his people. Pero Él va a usar a su pueblo. It says that it may be known by the church. Y por eso menciona que para que sea conocido a través dado a conocer por medio de la iglesia. Today we're talking about the man-child sons of God. Hoy estamos hablando acerca del hijo varón del grupo de Dios. Before we jump into the word, Y antes de entrar más de lleno a la palabra, I wanted to bring you a piece of history. quiero traerles un pedazo de historia. We've taught in the past about the three evil doctrines that started 200 years ago and wove their way into Christianity. Hablamos hace ya algunas semanas acerca de esas tres doctrinas que en la historia se fueron creando y desarrollando y abriéndose un camino entre la iglesia. And that was the doctrine of dispensationalism, Una es la doctrina de la dispensación, natural Israel, otra es la del Israel natural and the rapture. y la otra es la del rapto. Now that started only 200 years ago. Eso comenzó hace 200 años But we'll apenas. see in Revelation 12, Y podemos ver que en Apocalipsis 12 it's part of the enemy opposing the birth of the sons of God. eso ha sido parte del plan del enemigo oponiéndose al nacimiento de lo que la palabra llama como el hijo varón. He's weaving a web to do that. Ha ido creando el enemigo una telaraña para poder llegar a evitar eso. The Lord has been speaking to his church. Y el Señor le ha estado hablando a su iglesia. Way back in 1939, Atrás, en el año 1939, there's a brother in China. había un hermano en China He was born in 1903, que nació en 1903. came to the Lord when he was 17 years old, Y el Señor, cuando él tenía 17 años, started churches all through China. él comenzó a abrir iglesias por todo China. When the communists came and took over China, Y cuando los comunistas tomaron el control de China, many of his leaders felt to go to Taiwan. Muchos de sus líderes cayeron y fueron llevados a Taiwán. But he stayed on mainland China to work with the churches he'd helped.
Pero él se mantuvo en China, continuando trabajando con las iglesias que ya estaban ahí. He was ultimately imprisoned Y al final fue hecho prisionero en la cárcel and died in 1972 after 15 years in prison. y murió en 1972 después de estar 50 años en la cárcel. In 1939, he preached a message on the overcomers. Y en 1939 él predicó el mensaje acerca de los vencedores. We're going to read you a paragraph from his notes for those messages. Y les voy a leer un párrafo acerca de sus notas de ese mensaje. ¿Es eso? Yes. El surgimiento de los hijos de Dios. Apocalipsis 12:2 dice: y estaba encinta y clamaba con dolores de parto. ¿Qué significa estar embarazada? Significa que un niño está en el vientre de la madre y el niño y la madre están unidos en un solo cuerpo. Cuando la madre come, el niño se nutre. La condición de la madre es la condición del hijo, y la madre y el niño son uno. Sin embargo, este niño también es diferente de la madre, es otro ser. Si dices que son uno, en realidad son uno, porque el niño recibe la vida de la madre. Sin embargo, en lo que respecta a su futuro, él es diferente. Su futuro es completamente distinto al de su madre. Inmediatamente después de dar a luz, es arrebatado al trono de Dios, mientras su madre huye al desierto. Además, mientras la mujer está encinta, lo único que ves es la madre, porque el niño es escondido. Exteriormente parece como si solo existiera la madre. El niño ciertamente existe, pero está escondido dentro de la madre. El mismo significado se aplica en Apocalipsis 12. El hijo varón dado a luz por esta mujer es una maravilla y una señal. Ella dio a luz un hijo varón. Simplemente significa que un grupo de personas está incluido dentro de esta mujer. Todo el pueblo de Dios tiene una parte en su propósito eterno, pero no todos asumen la responsabilidad que les corresponde. Por ellos, este grupo es una porción del todo, una parte de los muchos escogidos por Dios. Este es el hijo varón dado a luz por la mujer. Esto significa que el hijo varón no es un solo individuo, sino una compañía de muchas personas. Todas estas personas sumadas se convierten en el hijo varón. Cuando este grupo se compara con el todo, su número es minoritario, pero el plan de Dios se cumple en ellos y su propósito descansa sobre ellos. Esto fue alrededor de 1939 cuando fue dicho. So in 1939, Así que en 1939, he looked at Revelation 12, él estaba leyendo Apocalipsis 12. and he called it the next dispensational movement of God. Y le llamó el siguiente movimiento de Dios el de la dispensación. But what he meant is it's the next major move of God in the church. Y lo que él conoció fue el siguiente movimiento grande de Dios en la iglesia. Revelation 12, the birth of the man-child. Por eso la Biblia, Apocalipsis, le menciona el nacimiento del hijo varón. By the 50s, there were many people Por los años 50 ya había mucha gente that were talking about overcomers coming out of the church. que empezaba a hablar acerca de los vencedores que iban a surgir del grupo de la iglesia. But the pieces that many tended to miss Pero partes que muchos de ellos tendían a dejar de lado, a olvidar, was the whole church was not the overcomers. era que toda la iglesia en conjunto total no eran los vencedores. So within the great church of all believers, Entonces toda la iglesia de todos los creyentes, you would have a group that would be overcomers. de ese grupo va a salir un grupo minoritario que son los vencedores. Revelation 12 would call it the sun-clothed woman. Y Apocalipsis 12 le llama la mujer vestida del sol. And then out of that group Y de ese grupo would come another group called the man-child. va a salir otro grupo que es el hijo varón, And we're going to talk about those today. del cual vamos a hablar hoy. Now, in the first two messages, we talked about
the villains of the book of Revelation. Los primeros mensajes que hablé fueron acerca de los villanos del mensaje de Apocalipsis. And today we're going to talk about the heroes. Hoy voy a hablar acerca de los héroes. We talked about the beast, the great government system Recuerdan que hablamos acerca de la bestia, el gran sistema de gobierno, that was allied with Mystery Babylon in the first 3.5 years, the religious system. el cual estaba ligado al misterio babilónico en los primeros 3 años y medio de la tribulación. And then allied with the man of sin in the second 3.5 years. Y después el surgimiento del hombre de pecado en el segundo periodo de 3 años y medio. And the man of sin is not what people call the beast. Y el hombre de pecado, recordemos que no es lo que la gente suele llamarle como la bestia. The man of sin works with the beast, El hombre de pecado trabaja conjunto con la bestia, but he's not the beast. pero no es la bestia. As we saw in Revelation, the man of sin and the beast are the first two to go in the lake of fire before Satan even does. Como ya había mencionado yo en los mensajes anteriores, recordemos que el hombre de pecado y la bestia son los primeros en entrar al lago de fuego cuando son echados ahí. They've totally given themselves to the darkness. Porque se han entregado completamente a las tinieblas. So soon after the U.S. falls, the United States falls, Entonces, para entender, poco después de la caída de los Estados Unidos, the United Nations will fall las Naciones Unidas van a caer and be replaced by the seventh world government. y van a ser reemplazadas por el séptimo gobierno mundial que viene. But something must happen first. Pero primero tiene que suceder algo. Revelation 12:1. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. So you see three things here. Aquí vemos 3 cosas entonces. You see that this woman, first of all, she's a sign and wonder. Primero que nada dice aquí que es una maravilla, She's clothed with the sun. porque está vestida con el sol The moon is under her feet. y la luna estaba debajo de sus pies. She has a crown of 12 stars on her head. Y tiene una corona en su cabeza con 2 estrellas. Now, what does it mean she's clothed with the sun? ¿Qué significa que ella está vestida del sol? Dice en Cantares, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? So she looks like a great army clothed so much in the light of the Lord, it's like the sun shining. Lo que significa es que ella tiene una apariencia como de un gran ejército. Dice en Romanos 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. It says we are to put on the armor of light. Nosotros tenemos que vestirnos de las armas de luz. And that's what this sun-clothed woman has on. Y eso es lo que esta mujer vestida del sol tiene. Jesus Christ is that light. Porque Jesús mismo es esa luz. And then it says she's standing on the moon. Y después menciona que está parada sobre la luna. Dice en Salmos 104, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. So it says in the word that he pointed the moon for seasons. Aquí la palabra menciona que el Señor hizo la luna para señales, para temporadas. So while people are looking for all these signs in the earth, Cuando la gente está en esta tierra buscando señales, esperándolas, the Lord says, look at the moon for the season. el Señor dice, miren a la luna para ver las temporadas, las estaciones. When the moon is full under the feet of the woman, Cuando la luna está llena debajo de los pies de la mujer, you know the time has come. sabes que el tiempo llega. Because what blocks the light of the sun and casts its shadow over the moon? Porque ¿qué es lo que cubre la luz del sol y que hace que la luna brille? It's the earth. Es la tierra. So when all the earthly is out of the woman, One second. when all the earthly is out of the woman, Cuando toda la tierra huye de la mujer, the sun will shine fully on the moon, cuando se quita de en medio, entonces la luna brilla completamente su esplendor. and it'll be a full moon.
y es una luna llena. Now the next thing it says, a crown of 12 stars. Y después la siguiente mención es que tiene una corona con 12 estrellas. Dice en Isaías 62, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. So God's crown of glory is his people, Entonces la corona de gloria de Dios es su pueblo, and it appears as 12 stars on the head of the woman. y aparecen como 12 estrellas en la cabeza de la mujer. And we'll see why it's 12 a Y little later. el porqué de que son 12 lo veremos más adelante. Y estando encinta, Apocalipsis 12, dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. So she is travailing Entonces ella tiene dolores de parto to bring something forth, para que algo nazca. pain to be delivered. El dolor va a llevar al nacimiento. What does it say? ¿Qué dice Gálatas 4? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. The Spirit of God is travailing till Christ be formed in us. El Espíritu de Dios está en dolores de parto para que Cristo nazca y sea manifestado en nosotros. It says in Psalms, Dice en Salmos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. this light, this woman, the children are in the womb of the morning. Entonces, esta luz en la mujer es sus hijos en el vientre para nacer. And it's all birthed by the Word of God, Y todo lo que le da el nacimiento es la palabra de Dios, ignited by the Spirit of the Lord. encendido por el Espíritu del Señor. We're strong because the Word of God abides in us. Fuerte porque la palabra de Dios yace en nosotros. And that's the kind of people God is looking for. Y ese es el tipo de gente que Dios está buscando. So John sees this woman, Entonces Juan ve a esta mujer, and then he sees something else. pero después ve algo más adelante. Y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. So the enemy that appears here Entonces el enemigo que aquí aparece has 7 heads and 10 horns tiene 7 cabezas, 10 cuernos and 7 crowns on his head. y 7 diademas en su cabeza. So as the man-child is ready to be born, Así como el hijo varón está listo para nacer, the 7th world government is coming into its crown, its fullness. entonces el 7º gobierno está también preparándose para llegar a su plenitud. It says in Revelation 17, Dice Apocalipsis 17, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. so this woman is sitting on a beast that has 7 heads, 10 horns, but no crowns yet. Como leemos, esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata y dice con 7 cabezas, 10 cuernos, pero no tiene corona. Because right now, world church and world government Porque en este momento la Iglesia Mundial y el gobierno mundial are working silently behind the scenes. están trabajando sigilosamente encubiertos detrás de las escenas. And it goes on to say, Y después continúa diciendo, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. now when it says that he drew the stars with his tail, Cuando menciona aquí que arrastraba las estrellas del cielo, that's because they were following him. significa que lo estaban siguiendo, la estaban siguiendo. So when he goes down, they go down. Entonces cuando van hacia abajo, ellos bajan también detrás de él. And he's standing before the sun-clothed woman,
Pero cuando está parado delante de la mujer vestida del sol, to devour her child. listo para devorar al hijo que van a nacer, He's been trying to stop it happening quiere decir que ha estado tratando de detener que suceda eso. since Genesis, when there was a promise that the seed of man was going to bruise his head. Y lo vemos que esto ha sido desde Génesis, cuando el simiente del hombre, cuando el Señor mencionó que va a herir a la bestia en la serpiente en la cabeza. But God's word will come to pass. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Goes on to say, Porque continúa diciendo, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. so this man-child is caught up to the throne. Entonces este hijo varón es llevado al trono. Now many read Revelation 12:5 Muchos cuando leen Apocalipsis 12:5 and try to say this is Jesus being born. y tratan de decir que ese era el nacimiento de Jesús, a eso se refería. But Jesus wasn't caught up to the throne as soon as Pero Jesús no fue llevado al trono en cuanto nació. and when his mother went into Egypt, he went with her. Cuando su madre fue a Egipto, él estaba con ella. So these 144,000, this man-child, Estos 144,000, este hijo varón, says in Revelation 14, dice Apocalipsis 14, the first fruits to God and to the Lamb. son los primeros frutos para Dios del Cordero. So at the very beginning of the 7 years of tribulation, Entonces, el mero principio de los 7 años de tribulación, this man-child will be caught up to the throne, este hijo varón va a ser llevado al trono de Dios, which is the closest thing to a rapture in the Word, que es lo más cercano a un rapto que menciona la palabra. because they will be caught up, but the church will stay here. Porque ellos van a ser tomados y llevados, pero la iglesia va a permanecer aquí. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. So for 3.5 years, Entonces, por un periodo de 3 años y medio, the man-child is going to feed the mother. el hijo varón va a alimentar a la madre. This is much like the teaching we read at the beginning from 1939. Y esto es más como la enseñanza que les leí de aquel varón en el año de 1939. When a baby is in the mother, Cuando el bebé está dentro del vientre de la madre, their history is the same. la historia es la misma. Baby has to go where the mother goes. El bebé va a tener que ir a donde vaya la madre. But once it's born, they can go different ways. Pero una vez que nace el bebé, ya toma su propio camino y pueden ir por diferentes caminos. So the man-child is caught up to God in the throne, Entonces, después de que el hijo varón es tomado y llevado al cielo, al trono de Dios, and the woman flees into the wilderness. y la mujer huye hacia el desierto. Now, when man goes up like this, Cuando el hombre asciende de esa manera, he is actually receiving a glorified body. está de hecho recibiendo un cuerpo glorificado para eso. And these are promises made in the Word of God. Y estas son promesas hechas en la palabra de Dios. In Romans, Romanos 9, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. and because we have now come into Israel, Y entonces nosotros ahora, porque nos hemos convertido en el Israel, the adoption applies to us also. también la adopción está en nosotros. Back in Exodus, De hacia atrás, en Éxodo 4, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. the Lord through Moses El Señor a través de Moisés, said, "Let my son go. él dijo, deje a mi hijo, a mis hijos ir. Let Israel go. Dejen que Israel se vaya.
When Jesus came, Cuando Jesús vino, he took the keys of hell and death. Él arrebató las llaves de la muerte y del infierno. He's here to set the captives free. Él vino aquí a dejar a los cautivos libertad. Same message, let my people go. Era el mismo mensaje, dejen a mi pueblo ir. In Galatians, Y Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. so he sent his son so we could be sons. Entonces Él envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser hijos. Many Christians like to think of themselves as servants. Muchos cristianos les gusta pensar de sí mismos como siervos, sirvientes. But the Bible says we're no longer servants, we are sons. Pero la Biblia dice claramente que ya no somos siervos, sino hijos. We are sons that serve. Somos hijos para servir. Jesus, Jesús, at the Last Supper, en la última escena de la cena, said, knowing where he'd come from and where he was going, sabiendo él de dónde venía y a dónde iba a ir, knowing he was God's son, sabiendo que era hijo de Dios, girded himself and washed his disciples' feet. se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. He was a son that served. Era un hijo que estaba sirviendo. And that's what we are. Y esos somos nosotros. We're God's sons and daughters. Somos hijos de Dios e hijas. It says, Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. sons, Hijos, adoption, adopción. Abba Father. Y decimos, Abba Padre. It says, Dice Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. we are heirs of God, Entonces somos herederos de Dios joint heirs with Jesus. y coherederos con Jesús. And that is what the Spirit is travailing to bring forth. Y eso es lo que el Espíritu está en dolores de parto para traer al nacimiento. People that can walk like sons. Gente que pueda caminar como hijos. People that can manifest sonship. Personas que puedan manifestar su estatus de hijos. Y dice Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. When it says suffering, Cuando habla de sufrimiento, it does not mean sickness no está hablando de enfermedad or calamity or accidents o calamidad o accidente or poverty. o pobreza. It means persecution. Significa persecución. Jesus was never sick, Jesús nunca enfermó, but he suffered pero sufrió. persecution. Sufrió persecución. They couldn't kill him No podían matarlo until he handed himself over to them, hasta que él se entregó a sí mismo, which we don't have to do lo cual nosotros no tenemos que hacer, because he already did it. porque él ya lo hizo. He was the son manifesting sonship. Él era la manifestación de ese estado de hijo. He wasn't poor. No era pobre, He could feed 5,000 people ¿Por qué? with almost nothing. porque él podía alimentar 5,000 con unas cuantas cosas. He could use the fisherman's ship, Podía usar la barca de un pescador tell them to cast their net off one y side, decirles que echaran las redes de un lado
They had a catch so big it almost broke the net. Y atrapaban tantos peces que casi se rompía la red. That's the kind of resource we can walk in. Y eso es el tipo de recursos en los cuales nosotros podemos caminar. Because we cry, Abba, Father. Porque nosotros clamamos Abba Padre. Jesus said, I go to my God and your God. Jesús dijo, yo voy hacia el Padre y Padre de ustedes My también. Father and your Father. Mi Padre es su Padre. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. So we are groaning, waiting to wit for the adoption of the body. Nosotros estamos gimiendo, esperando por esa adopción. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? God has predestinated Dios ha predestinado that there would be 144,000 que va a haber 144,000 that would come into the full adoption first, que van a llegar a la completa adopción primero, redeemed from among men. redimidos de entre los hombres. There'll be many others that come in later. Van a haber muchos otros que después van a llegar a eso. That's why it says, if God be for us, who can be against? Por eso dice, si Dios está delante de nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? Now, people say that doesn't seem right. I thought we were all the same. Y la gente dice, hay gente que dice, yo creo que eso no se escucha muy bien porque todos se supone que somos iguales. Segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Some of the ground bears fruit. Alguna de esa tierra da fruto. Same seed, same sower. Some doesn't bear fruit. Algunos dan poco fruto, otros más. Algunos siembran, otros riegan. Same seed, same sower. Pero el sembrador es el mismo. Some brings forth 30, 60, 90, 100-fold. Algunos dan fruto al 30, otros al 60, otros al 90 o 100. Many run a race, one wins. Muchos corren la carrera, pero uno gana. Even in the natural, E incluso en lo natural. people with the same background Gente con el mismo pasado, o sea, preparación, will succeed to different levels. van a tener éxito de diferentes maneras. Everybody is not equal, but the opportunity for everybody is. No todo mundo es igual, pero las oportunidades para todos son las mismas. Jesus said to as many as believed on him, Jesús mismo dijo que todos al que le creyere would he give power iba a obtener poder to become the sons of God. para llegar a ser hijo de Dios. He also said he was not willing that any perish. Y también incluso dijo que él no quería que nadie perezca. Some perish. Algunos They perecen don't fulfill God's will. porque no cumple con el propósito de Dios. Some use that power to the fullness. Algunos usan ese poder en la plenitud. That's what God is looking for. Y eso es lo que Dios está buscando. Cantares, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas no tienen número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. God's beautiful bride La hermosa esposa de Dios is undefiled. no tiene contaminación, She is just one. pero solamente es una.
It says, Y continúa diciendo Filipenses, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. we're pressing for the mark of the prize. Dice, presionando al precio, al valor de la meta, Prize is something you win. al premio que es algo que ganas. Jesus won the opportunity. Y Jesús ganó la oportunidad He empowered us. y nos dio a nosotros poder. But now we have to choose. Y ahora nosotros tenemos que escoger. There's a lot to attain before the Lord returns. Y sabes, hay mucho que tenemos y podemos obtener antes de que el Señor regrese. Back to Revelation 12. De regreso a Apocalipsis 12. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado Dios para ella, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. You see, what does it mean the dragon was cast out? Entonces, ¿qué significa que el dragón fue echado? Now his headquarters is strictly on the earth. Que ahora su lugar de operaciones es estrictamente la tierra. And what drove him down here? Y lo que lo trajo aquí a la tierra, What cut off his access to the heavenly realm? ¿qué fue lo que atrapó su acceso aquí a la tierra? That light that was so bright, Esa luz que era tan brillante, it flooded heaven and drowned out the darkness. que era tan poderosa que inundó todo el cielo y echó fuera todas las tinieblas. That light that was so bright, Esa luz que era tan brillante, Michael and his angels could finish their work. y Miguel y sus ángeles pudieron terminar su trabajo. But woe to the earth, Y ellos llegaron a la tierra. because now his headquarters and all his demons and all his angels Porque ahora todo su lugar de operaciones de sus demonios y sus ángeles caídos are confined to the earth. están confinados a que sea en la tierra. And it will be a time of trouble, Y va a haber un tiempo de mucha tribulación, Jesus said, like has never been seen. como dice la palabra, que como el cual nunca se ha visto antes en la tierra. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Woe to the inhabitants of the earth at this time. Dice aquí: ay de los moradores de la tierra en estos tiempos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. So when the enemy saw he was cast to the earth, Entonces cuando el enemigo fue echado del cielo, he persecuted the woman, persiguió a la mujer, which shows she's still here on the earth. lo cual muestra que está aquí en la tierra todavía. How did he do it? He sent waters like a flood out of his mouth. Y dice que después la persiguió y echó ríos de su boca. Water means people in Revelation. Lo que habla de esos ríos significa gente. But the earth helped the woman, Pero la tierra ayudó a la mujer and the Lord helped the woman.
Y el Señor ayuda a la mujer. And she flew into a place God had prepared for the second Y 3.5 ella pudo volar a un lugar donde Dios tenía preparado para ella. on wings of an eagle, Le dio alas como de águila, which you can read about back in the Old Testament. de lo cual tú puedes leer en el Antiguo Testamento de eso. So the woman is out of his reach, Entonces la mujer ya se encuentra fuera del alcance del que la persigue. the man-child's been out of his reach, Y también el hombre, el hijo varón, ha sido puesto fuera del alcance del dragón. so what does he do? Entonces, ¿qué es lo que ahora hace el dragón? It says he makes war with the remnant of her seed. Dice que ahora va y hace la guerra contra el remanente de la descendencia de To ella. keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. So now the overcomers are hidden away. Entonces ahora los vencedores están escondidos. The man-child is untouchable. El hijo varón no puede tocarlo. And that leaves the rest of the believers Y eso deja ahora que el resto de los creyentes to face the wrath of the dragon. enfrenten la ira del dragón. And that is a terrible time upon this earth. Y eso es un tiempo terrible sobre esta tierra. So there'll be martyrs that you can't count hardly. Que a la palabra habla que va a haber mártires que no se van a poder contar. And as Jesus warned, Y así como Jesús advirtió, there will be traitors también va a haber traidores that will turn on each other, que se van a voltear unos contra and turn on the otros. Lord Van a darle la espalda al Señor because of this intense persecution. por causa de la intensa persecución que Because va a haber. lawlessness will abound. Eh, Lawlessness will abound. Entonces toda la maldad va a abundar. Now, Revelation has 3 different visions of the sons of God. Y Apocalipsis tiene 3 diferentes visiones acerca de los hijos de Dios. Revelation 12, Apocalipsis 12, we've just read. como lo acabamos de leer, That's one of the mountaintops. esa es una de las puntas del monte. Woman is a great wonder in heaven. La mujer como una gran maravilla en el cielo. Then we go over into 13, Y después vamos al siguiente capítulo, el 13, which talks about this terrible beast lo cual habla de esta terrible bestia, and ends with the mark of the beast lo cual termina con la marca de la bestia and the number of his name. y el número de su nombre. And then, next verse, Revelation 14:1, Y después en el siguiente, que es Apocalipsis 14, we come out of the deepest valley of man's darkness, desde lo más profundo, el valle más profundo de la oscuridad del hombre, and Revelation takes us back up to the mountaintop. que hace que el Espíritu de Dios lo lleva, Apocalipsis lo lleva hasta la cima de la montaña. We go to the number of a man, Y vamos al número del hombre, and we go to those whose the Father's name is written in their y de forehead. ahí pasamos hacia donde el nombre del Padre es escrito en cada uno de ellos. We see once again the sons of God. Te das cuenta una vez más los hijos de Dios. And when you get a chance, you can read Revelation 14. Entonces, cuando tú tengas una oportunidad, yo te invito a que leas Apocalipsis 14. But let's read verse 1. Les vamos a leer el versículo 1. Dice: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. So there's 144,000 on Mount Zion with the Lamb. Entonces hay 144,000 en el monte Sión And it says in verse 3, que están junto con el Cordero. Y dice después en el versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. only they could sing that song. Solamente ellos podían cantar ese And it cántico. said they were redeemed from the earth. Y dice que fueron redimidos de la tierra. They didn't come from heaven.
no descendieron del cielo. These weren't people that had died and gone to be with the Lord and then resurrected. No es gente que había muerto y ha ido a habitar con el Señor y después resucitaron. They are redeemed from the earth. Fueron redimidos de la tierra. In verse 4, Y en el versículo 4 talks about some of their attributes. menciona algunos de sus atributos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. First fruits, Son los primeros frutos, son primicias, without fault before the throne of God. sin falta delante de Dios. The third vision of the sons of God Y la tercera visión de los hijos de Dios is Revelation 7. es Apocalipsis 7. And in Revelation 7, let's read the first two verses. Y de Apocalipsis 7 les vamos a leer los primeros dos versículos. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. So they are holding back something. Entonces estos ángeles están deteniendo algo. And an angel comes and seals the 144,000. Y después dice que un ángel viene y sella a los 144,000. Before this last 7 years can be turned loose, Antes de que estos 7 años sean liberados, God's army must be sealed. el ejército de Dios tiene que ser sellado. And that is Revelation 12:1, Revelation 7. Let's read one more verse in 7. Y de eso habla el Apocalipsis 12 y el 7. Les vamos a leer un versículo más. I haven't read this one. Okay. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. So in Revelation 14 and 7, we see there's 144,000 first fruits. Entonces, como escuchamos o podemos leer en Apocalipsis 14 y 7, hay 144,000 que son las primicias, Soldiers in God's army. soldados del ejército de Dios. Revelation 12, they are the man-child. Y en el Apocalipsis 12 son llamados el hijo varón. In Genesis, En Génesis 49 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob says, I want to tell you what's going to happen in the last days. Jacob les dijo, déjenme decirles lo que va a suceder en los últimos días. Dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. He said the blessings are going to come Él estaba diciendo, las bendiciones van a venir on the head of the one that leads a separated life. Sobre la cabeza del que su vida fue separada. How can you be a manifested son? ¿Cómo puede ser un hijo manifiesto? Fulfill the word of God. Número 1, cumplir la palabra de Dios. It says in Ephesians 4:8. Dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
So God set a ministry in the earth Entonces Dios dijo que el ministerio aquí en la tierra for perfecting the saints, es para perfeccionar a los santos, for edifying the body of Christ, edificación del cuerpo de Cristo, till we all come in unity of the faith hasta que todos estemos unidos en la fe to a perfect man, y que entonces seamos un hombre perfecto, the measure of the stature of the fullness of Christ. hecho a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So first of all, you must believe in and walk in perfection. Entonces, lo primero que tienes que hacer es creer y caminar en la perfección. You say, well, I believe in it. Tú dices, yo creo en ella, What about walking in it? pero ¿qué tal acerca de caminar en Well, ella? Paul said, I press toward the mark. Pablo dijo, yo presiono, yo oprimo a la meta. Turn loose everything in you. Deja todo, o sea, suelta todo lo que hay en ti para lograrlo, To reach that goal. para lograr esa meta. What else? ¿Qué más puedes hacer? Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So God has set a ministry in the earth for the perfecting of the saints. Entonces Dios dijo que el ministerio en la tierra es para la perfección de los santos. In Romans it says, if you want to be transfigured, transformed. Y Romanos dice, si tú quieres ser transfigurado, transformado, That's what happened to Jesus on the mountain. que eso fue lo que le pasó a Jesús arriba en el monte, He said that comes by renewing your mind. eso viene a través de renovar tu mente. Comes by bringing every thought captive to Christ. Permitir que cada pensamiento tuyo sea cautivo, By filling your mind with the Word of God. llenando tu mente de la palabra de Dios, And being conformed to the image of Jesus. y permitir ser conformado y llevado a la forma de Jesús. And that's what it's going to take. Y eso es de lo que se necesita. A people Un pueblo that will walk in His steps, que camine en sus pasos, love Him with all their heart, mind, soul, and strength, que lo ame con todo su alma, cuerpo, mente y fuerza, and overcome all of the enemy. y que pueda vencer todo lo del enemigo, Manifesting Jesus. manifestando a Jesús. When it says manifested sons of God, Cuando dice manifestados hijos de Dios, means they manifest the Son of God. significa que ellos están manifestando a su vez la imagen de Jesús. As He was, so are we in this world. Así como Él era, así tenemos que ser nosotros en esta tierra. Beloved, now are we the sons of God. Amados, ahora nosotros somos los manifestados hijos de Dios. And it doesn't yet appear what we shall be. Todavía no aparece, pero lo vamos así es como debemos de ser. But we know it'll be from glory to glory. Pero sabemos que eso se llega de gloria en gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, pues nos da mucho gusto llevar este mensaje tan importante de la palabra de Dios a todos ustedes. Y vamos a continuar aprendiendo más de este tan importante libro del Apocalipsis. Muchas gracias le damos a nuestro hermano John Linton por traernos este mensaje. Yo te invito a que tú lo escuches, lo compartas, que Dios te ponga en tu corazón a quién le tienes que llevar este mensaje para que pueda también lograr ser ese tipo de iglesia que Dios espera que seamos. Recordemos, Dios no hace diferencia. Él desea que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Jesús. Dios les bendiga. Amén. Hallelujah.